Buenos días. Bueno, en el día de hoy vamos a dar comienzo a una exposición de un paper que salió en la revista Radiographics en el mes de junio. El nombre del paper es Masas intramedulares del cordón espinal y los departamentos que estuvieron a cargo fue el departamento de radiología de la Clínica Mayo y el departamento de radiología de la Universidad de las Ciencias de la Salud. Eh, bueno, para dar un breve comienzo a este paper, tenemos que acordarnos que aproximadamente entre un 2 a un 3% de los tumores de la médula espinal eh, se presentan a nivel intraaxial. También tenemos que los tumores los tumores medulares intraaxiales derivan del tejido neuroepitelial, especialmente sobre las células gliales. Eh, Esto conduce a un diagnóstico diferencial de masas intramedulares clásicas casi siempre entre el ependimoma y el astrocitoma. Tenemos que entre estos dos diagnósticos eh, constituyen un 70% de los tumores de la médula espinal. Eh, los ependimomas se presentan predominantemente en los adultos y los astrocitomas se presentan predominantemente en los niños, específicamente el astrocitoma pilocítico. Bueno, los tumores de la médula espinal son poco comunes en general y presentan un desafío para los pacientes y los neurocirujanos debido al alto riesgo de déficit neurológico durante el proceso de la enfermedad y de la intervención quirúrgica. Tenemos que la médula espinal está compuesta por sustancia blanca que es externa y una sustancia gris interna, divididas en 32 segmentos espinales. La médula espinal tenemos que es una estructura pequeña que mide aproximadamente 45 centímetros de largo por 1 centímetro de diámetro y pesa aproximadamente 35 gramos en el ser humano. Según un informe estadístico entre el 2011 y el 2015, aproximadamente el 3% de los tumores intradulares primarios ocurrieron en la columna vertebral. La manifestación clínica clásica de un tumor de la médula espinal es la aparición insidiosa del dolor espinal vagamente localizado, asociado casi siempre con el decúbito, es decir, al acostarse, y a menudo acompañado de dolor radicular o déficit neurológico. Esto con las enfermedades, contrasta con las enfermedades vasculares o inflamatorias de la médula espinal que tienden a manifestarse principalmente con déficit neurológico, a veces acompañadas de dolor y tienden a manifestarse con un inicio agudo o subagudo. Tenemos que se puede esperar que surjan diferentes tumores a partir de diferentes componentes de la médula espinal sobre la base de la célula de origen. Los tumores de origen astrocítico, es decir, los pilocitos, tienden a surgir de la sustancia blanca periférica, mientras que los tumores de origen neuronal, es decir, el ganglioglioma, pueden surgir de la sustancia gris central. El estudio de elección es la resonancia magnética. Las secuencias que casi siempre se van a utilizar son la sagital T1, sagital T2, axial T2 y el T1 con contraste. Si el paciente es alérgico si el paciente no se le puede realizar la resonancia magnética, se debe realizar una tomografía con una mielografía con tomografía. Al interpretar la mielografía por resonancia o por tomografía, lo primero que se debe hacer es localizar los niveles espinales implicados en la dimensión longitudinal y en los compartimientos implicados en la región transversa. El segundo paso es analizar las características de la intensidad de la señal, como los componentes intensificadores sólidos, ya sea también la parte quística o la parte siringomiélica de intensidad de la señal, y si realzan o no realzan.
verificar si hay hipercelularidad o hay hemorragia. Y el tercer paso es evaluar los márgenes para predecir si es probable que el tumor esté circunscrito o si es un tumor infiltrante. En esta imagen vemos una, con lo que acabé de decir es la pregunta que uno se debe hacer es esta imagen, esta lesión la vemos como una lesión circunscrita o como una lesión infiltrativa. Eso debe quedar registrado en el informe. Esta es una columna vertebral de un paciente de 30 años de edad que consultaba por un dolor crónico a nivel del cuello y entumecimiento de la mano izquierda. Y lo que vemos en esta imagen sagital T2 es una imagen expansiva hiperintensa en T2 que presenta un realce eh, ante la aplicación de contraste endovenoso. Esto es una imagen sagital T1 con contraste y que presenta una imagen hiperintensa sobre la región central, bien definida, circunscrita, en un corte transversal en axial T2. El paciente se sometió a una resección total con un diagnóstico de un ependimoma grado 2. Esto es un ejemplo de una lesión circunscrita. A continuación estamos viendo un paciente de 85 años que consultó por una parálisis ascendente rápidamente progresiva durante 2 semanas e incontinencia intestinal. Lo que observamos en esta imagen es que tenemos un corte sagital ponderado en T2, ponderado en T1 con contraste y tenemos un PET. ¿Qué encontramos en las imágenes? Vemos una masa intramedular que realza a nivel de T3 a T5, unos márgenes infiltrantes mal definidos asociado a un edema vasogénico. Eh, el paciente fue tratado inicialmente como una mielitis inflamatoria que no presentó mejoría. En la imagen del PET-CT con FDG de cuerpo entero muestra un hipermetabolismo inespecífico de la lesión a nivel de la médula torácica superior, por lo que el paciente se le realizó una biopsia y resultó una neoplasia glial eh, grado 2. La correlación clínico-radiológica patológica fue consistente con un ependimoma y un estrocitoma de grado alto. Este paciente eh, completó 14 a 25 fracciones de radioterapia antes de optar por interrumpir el tratamiento que se le estaba realizando. Continuando con las masas intramedulares del cordón espinal, tenemos que el comportamiento intraxial o intramedular abarca todo el interior de la pía madre, incluida la sustancia blanca, la sustancia gris y el revestimiento ependimario del canal central, todos los cuales derivan del neuroectodermo. En consecuencia, los tumores primarios intraxiales suelen derivarse del tejido neuroepitelial, como anteriormente lo dije, específicamente de las células gliales, mientras que los tumores primarios extraaxiales suelen derivarse del tejido mesenquimatoso, como por ejemplo los meningiomas y los schwannomas. Hay que establecer la ubicación de una masa intramedular, ya que esta nos lleva a, verificar o establecer un diagnóstico diferencial. Entre estos, en un 70% encontramos entre el ependimoma y el astrocitoma. Y como lo dije, el ependimoma se presenta predominantemente en adultos y el astrocitoma predominantemente en niños.
Esta es una tabla donde la Organización Mundial de la Salud, donde se hace la clasificación de los tumores del sistema nervioso central, la cual fue realizada en el 2016. Aquí, según las categorías, encontramos el neuroepitelial, los no neuroepiteliales, los no neoplásicos. Vamos a mencionar algunos de estos. Tenemos que los tumores, en cuanto a los tumores ependimorios, los tumores neuroepiteliales se pueden dividir en categoría glial, en categoría neuronal, en pineales y embrionarias. Los tumores gliales se pueden subdividir a la vez en subcategorías de los plexos astrocíticos, los oligodendrogliales, los ependimarios y los coroideos. En los adultos, los tumores ependimarios se encuentran con más frecuencia en la columna que los tumores astrocíticos. Lo contrario ocurre en el cerebro, donde los tumores astrocíticos se encuentran con más frecuencia que los tumores ependimarios, y se cree que los tumores ependimarios intramedulares surgen del revestimiento ependimario de las células madre gliales radiales a lo largo del canal central de la médula espinal. El ependimoma es el tumor de la médula espinal intramedular más común en adultos. Todos los tumores ependimarios se clasifican por su apariencia en el análisis patológico como gliomas circunscritos o pueden ser también infiltrativos. Por lo tanto, la apariencia clásica en las imágenes es de una masa que realza con márgenes bien definidos que se expande hacia afuera desde el revestimiento ependimario del canal central y que tiene una ubicación más central que periférica. En cuanto a las características de intensidad de señal, tenemos que son similares a los de los ependimomas en otros sitios, como en el que se presenta en el sistema ventricular o en el parénquima cerebral. ¿Qué vamos a encontrar? En un T1 lo vamos a ver hipointenso a isointenso, en un T2 lo vamos a ver isointenso a perintenso. Va a ser una lesión que va a parecer heterogénea con componentes quísticos o hemorrágicos. Pueden incluir quistes polares y existe el signo del casquete de moxierina en los márgenes superiores o inferiores asociado a la edema circundante y siringohidromielia. En esta diapositiva vemos un ependimoma de una mujer de 61 años con dificultad para caminar y que presentaba episodios de caída hacia el lado izquierdo y debilidad subjetiva de las extremidades inferiores. Las imágenes que vemos es una sagital T2, un sagital T1 con contraste y la pieza quirúrgica. Observamos en el sagital T2 una imagen sobre la región cervical alta, la cual presenta un realce, revela un realce leve ante la aplicación de contraste sobre el polo superior. Aparte tenía un quiste en la parte más superior de la lesión. Y aquí observamos la fotografía intraoperatoria donde se muestra la resección total del tumor intramedular. Esta es la microfotografía en aumento que muestra un tumor glial de celularidad moderada con unas pseudo rosetas, que es esto que estamos viendo alrededor de los vasos sanguíneos, de color rosado, y el índice de proliferación era de Ki67, fue menor al 1.5 y el diagnóstico fue de un ependimoma grado 2. Debemos acordarnos que el ependimoma nuevamente es el tumor intramedular más común en pacientes adultos. Continuando con los tumores ependimarios. La formación de la siringohidromelia está relacionada con la interrupción del flujo normal del líquido cefalorraquídeo. Si el epicentro del tumor se localiza en el canal central, el diagnóstico más probable es el de ependimoma. El astrocitoma
tiende a surgir de manera excéntrica en el parénquima del cordón y el hemangioblastoma tiende a surgir de manera superficial sobre la superficie piel. El ependimoma anaplásico es la contraparte maligna o de alto grado del ependimoma y es poco común y representa aproximadamente el 3% de los ependimomas de la médula espinal. Y esto fue de un estudio que se hizo de 126 pacientes. Histológicamente, un grado 2 se caracteriza por células ependimarias que exhiben diferenciación de la proteína ácida fibrilar y el antígeno de membrana epitelial. Estas células forman collares de procesos citoplasmáticos fibrilares alrededor de los vasos sanguíneos, lo que veíamos en la diapositiva anterior, en la parte histológica, lo que llaman las pseudorosetas perivasculares. Y en el grado 3 que encontramos un aumento de la celularidad y actividad mitótica que pueden manifestarse con una disminución de la intensidad de la señal T2 y un crecimiento localmente agresivo en las imágenes. La proliferación microvascular y la necrosis en empalizadas son características de este tipo de este grado de lesión. En esta diapositiva es de un paciente con diagnóstico de un ependimoma anaplásico en un hombre de 32 años que consultaba por entumecimiento y debilidad progresiva en las extremidades inferiores durante 6 meses y se le estaba sospechando también en neurofibromatosis tipo 2. Las imágenes que vemos, un sagital T2, sagital T1 con contraste y axial T2, donde observamos una gran masa intramedular hiperintensa en T2 que realza ante la aplicación de contraste endovenoso y aparte vemos unas imágenes en la región torácica inferior y superior, unas lesiones heterogéneas parcialmente exofíticas y también encontramos en el corte axial, en ponderación T2, una masa heterogénea sobre la región central que comprime un poco la región medular. Este es el mismo paciente. Lo que vemos en esta corte axial T2 es el compromiso del conducto auditivo interno a nivel izquierdo y el compromiso de la cola de caballo. Estos compromisos que están en mención son compatibles con schwannomas o una diseminación subaracnoidea del ependimoma. Y aquí lo que estamos viendo es la histología, una microfotografía, donde se evidencia un tumor hipercelular con mitosis frecuentes y pseudorosetas perivasculares. El índice de proliferación Ki67 se elevó notablemente entre un 15 y un 18% y el diagnóstico fue un ependimoma anaplásico. Continuando con los tumores ependimarios, tenemos que a nivel molecular, los ependimomas de la médula espinal presentan mutaciones frecuentes de neurofibromatosis tipo 2 o alteraciones en el cromosoma 22q, brazo corto del cromosoma 22. Los pacientes con neurofibromatosis tipo 2 pueden presentar múltiples ependimomas de la médula espinal a una edad más temprana y además pueden presentar múltiples schwannomas extraaxiales, no neurofibromas, y también pueden presentar meningiomas. La resección total macroscópica es el tratamiento de elección siempre que sea posible, además de la adición de la radioterapia posoperatoria para el ependimoma anaplásico. El ependimoma mixopapilar grado 1 es una variante de crecimiento lento del ependimoma de la médula espinal que constituye alrededor del 13% de todos los tumores ependimarios espinales y se cree que surge de las células ependimarias en el filum terminal.
El ependimoma mixopapilar tiende a manifestarse con mayor frecuencia en adultos jóvenes y es más común en hombres que en mujeres, dado el sitio del origen, suele manifestarse su clínica con lumbalgia y con una masa extramedular intradular en la columna lumbar, pero también puede manifestarse con una masa intramedular dentro del cono medular. Aquí vemos un ependimoma mixopapilar en una niña de 17 años que consultaba por lumbalgia intermitente crónica y molestias a nivel de los muslos y un episodio transitorio de retención urinaria. Vemos las imágenes sagitales en T2 y en T1 con contraste, donde evidenciamos eh, una masa hiperintensa, la cual presenta realce ante la aplicación de contraste en la punta del cono medular sobre L1, L2 y un quiste y una siringia que no realza sobre el polo superior. En la histología se muestran células gliales cuboideas con material mucinoso y unos cilios redondos oscuros en sección transversa a nivel ultraestructural. El diagnóstico histopatológico fue de un ependimoma mixopapilar grado 1. Aparte de las diferentes ubicaciones, las características de imagen del ependimoma mixopapilar son similares a las descritas anteriormente para los ependimomas. Suelen aparecer como masas que realzan de forma circunscrita con tendencia a mostrar cambios quísticos y hemorrágicos y pueden tener una forma de salchicha o remodelar el canal espinal cuando se agrandan. Las características observadas en el análisis histológico incluyen pseudorosetas perivasculares similares acompañadas de depósito de material mucinoso sobre los espacios microquísticos. El subependimoma es otro glioma de crecimiento lento que se cree que surge de las células progenitoras gliales multipotentes en la zona subventricular y se encuentra con menor frecuencia en la médula espinal que en el cuarto ventrículo o en el ventrículo lateral. El subependimoma espinal es muy raro, aproximadamente entre un 1 a un 2% de los tumores ependimarios espinales, pero tiene una apariencia de imagen característica que puede ayudar a distinguirlo del ependimoma y el astrocitoma. Estas son las imágenes de un hombre de 21 años con subependimoma que consultaba por debilidad, por clonus e hiperreflexia de las extremidades inferiores derechas durante 2 meses. Lo que vemos es una imagen potenciada en T2, potenciada en T1 con contraste, donde se muestra una masa intramedular hiperintensa en T2, la cual no presenta realce y presenta unos márgenes circunscritos. El signo de la hoja de bambú se refiere a una dilatación fusiforme abrupta de la médula espinal en imágenes sagitales potenciadas en T2. Aquí observamos una imagen axial en T2, donde muestra un patrón de crecimiento excéntrico o subpial inusual que no surge del canal central. Este patrón de crecimiento produce una fuerte inflamación de la médula espinal en las imágenes sagitales, que es lo que se llama el signo del bambú. Lo importante del subependimoma es que, a diferencia de otros tumores ependimarios, el subependimoma espinal aparece como una masa intramedular hiperintensa en T2 lobulada expansiva sin realce. Aparecen las imágenes sagitales con un patrón de crecimiento excéntrico o subpial y que produce una fuerte inflamación de la médula espinal conocida como la hoja de bambú. Las características observadas en el examen histológico incluyen pequeños agregados de células tumorales en la red fibrilar hipovascular
y a pesar de ser un tumor circunscrito, no es tan fácil de disecar como los ependimomas que surgen en el canal central. La resección subtotal es una opción viable en este tipo de tumor. Ahora, en cuanto a los tumores astrocíticos, tenemos que, a diferencia de otros gliomas, la categoría de tumores astrocíticos es única en el sentido de que abarca entidades circunscritas y difusas o infiltrativas. En conjunto, los astrocitomas circunscritos tienden a ser de menor grado, es decir, entre un grado 1 y un 3, y se manifiesta en pacientes más jóvenes, a menudo con masas que realzan y bien circunscritas, bien definidas. El ejemplo más común es el astrocitoma pilocítico, que es el grado 1, y por el contrario, los astrocitomas infiltrativos tienden a ser de mayor grado, es decir, entre un grado 2 y un grado 4, y se manifiestan en pacientes mayores. El realce que se observa en las imágenes se usa a menudo como para marcar la generación maligna. Los tumores astrocíticos pertenecen a un espectro que incluyen el astrocitoma difuso, que es el grado 2, el astrocitoma anaplásico, que es el grado 3, el glioblastoma, que es el grado 4, y las características moleculares como la presencia o ausencia de la mutación genética del isocitrato de deshidrogenasa o de la histona, que es la H3K27M, afectan el pronóstico clínico y se incorporaron en la clasificación que está de la OMS del 2016. El astrocitoma pilocítico es el tumor intraaxial primario más común del cerebro y la médula espinal en la infancia. Por lo tanto, los astrocitomas, no los ependimomas, representan la mayoría de los tumores intramedulares pediátricos. Al igual que los ependimomas o los astrocitomas pilocíticos, son gliomas circunscritos que tienden a realzar en las imágenes con posibles cambios quísticos o hemorrágicos. También tienden a desplazar en lugar de infiltrar los tejidos circundantes. Aquí observamos un paciente mujer de 22 años con diagnóstico de astrocitoma pilocítico, consultada por entumecimiento y hormigueo en las extremidades superiores e inferiores izquierdas, además de síntomas vulvares asociados que incluían la disfagia y la disnea. Lo que observamos en esta imagen es una tomografía en corte sagital, donde se ve un quiste o una imagen quística, de densidad quística, sobre la unión cérvico-medular. Se le realizó una resonancia donde en esta imagen sagital potenciada en T2 y esta potenciada en T1 con contraste revelan un tumor hiperintenso en T2 con realce en los niveles C1 y C2 y con formación de un quiste no tumoral o la siringo desde la médula hasta el nivel C6. En cuanto a los tumores astrocíticos, tenemos que, a diferencia de los ependimomas, los astrocitomas tienden a manifestarse de forma excéntrica al canal central, repito, y pueden estar asociados con neurofibromatosis, en este caso tipo 1, pero no con neurofibromatosis tipo 2. Los astrocitomas de infiltración difusa del cerebro y de la médula espinal se manifiestan típicamente en una edad adulta, pero los niños también pueden verse afectados. Pueden diferenciarse de astrocitomas difusos de bajo grado a astrocitomas anaplásicos con celularidad aumentada y mitosis, a glioblastoma con proliferación microvascular y necrosis en empalizada. Los astrocitomas de infiltración difusa generalmente se manifiestan en las imágenes como masas expansivas excéntricas con respecto al canal central y con una gama de posibles patrones de realce desde no realce hasta realce de manera homogénea o heterogénea.
Similar a los histrocitomas difusos del cerebro, el realce se correlaciona con un grado de tumor más alto y tasas más altas de supervivencia a 5 años. Por ejemplo, la angiogénesis y la necrosis en el glioblastoma de la médula espinal se manifiesta como un realce heterogéneo que pueden tener una ubicación multicéntrica. Tenemos que el pronóstico es malo y la terapia óptima es incierta debido a su rareza. Se realizó una revisión sistemática reciente e identificó menos de 200 casos notificados con una mediana de supervivencia de 12 meses. Esta diapositiva es las imágenes de un glioblastoma en un hombre de 27 años con lumbalgia progresiva durante 3 meses y de la extremidad inferior izquierda. El paciente se evidencia una imagen potenciada en T2 que muestra una masa hiperintensa, la cual realza sobre la unión del cono medular a nivel toracolumbar. Y aquí vemos una fotografía intraoperatoria después de la durotomía y antes de la mielotomía, que muestra una masa gris que expande la médula espinal inferior. Y a pesar de que la aparición de los márgenes eran circunscritos en la imagen potenciada en T2, a pesar de que eran circunscritos, no había un plano quirúrgico claro entre el tumor y la médula espinal. Por lo tanto, se realizó en este caso una reducción del volumen de forma subtotal. En cuanto a otros tumores neuroepiteliales, tenemos que, como se señaló anteriormente, los ependimomas y los astrocitomas constituyen la mayoría de los tumores de la médula espinal. Y el resto son diferentes neoplasias de origen neuroepitelial o no neuroepitelial. Tenemos el oligodendroglioma de la médula espinal, también se origina de las células gliales, pero es más raro. Histológicamente el oligodendroglioma, el grado 2, tiene núcleos redondos uniformes con halos perinucleares debido a un artefacto de fijación que le da una apariencia en huevo frito. El aumento de la actividad mitótica y la proliferación o necrosis microvascular son características del oligodendroglioma anaplásico, es decir, un grado 3. Ambos se caracterizan molecularmente por mutaciones en el isocitrato de deshidrogenasa y por codeleciones cromosómicas a nivel del 1p19q. El ganglioglioma se clasifica como un tumor neuronal, glioneural, que surge con mayor frecuencia sobre la corteza cerebral y con menos frecuencia a partir de la sustancia gris del hipotálamo y el tronco encefálico o de la médula espinal. Cuando se encuentra en el compartimiento intramedular, este tumor circunscrito de grado 1 comparte muchas características parecidas con el astrocitoma pilocítico, incluido una mayor prevalencia en la población pediátrica. También tenemos que se presenta como un crecimiento indolente y realza también con el contraste y se presenta también con cambios quísticos. Por lo tanto, el ganglioglioma de médula espinal puede ser un diagnóstico realizado por el patólogo y no por el radiólogo. Aquí tenemos las imágenes de una niña de 6 años con un diagnóstico de un ganglioglioma con empeoramiento de la debilidad del lado derecho, que presentaba una marcha arrastrada y una disminución de la presión para escribir en la mano durante varias semanas. ¿Qué tenemos en las imágenes? En las imágenes en sagital T2 y en T1 con contraste, revelan una masa intramedular extensa longitudinalmente que abarca los niveles de T1, de C1, perdón, a T3, con un cambio quístico que realza
periféricamente sobre la parte superior y una imagen intensa en T2 que realza en la parte inferior. Aquí vemos una imagen en axial T2 en el centro del tumor que muestra un aspecto expansible y heterogéneo con quistes intratumorales. Continuando con los tumores no neuroepiteliales, dado que el encéfalo y la médula espinal se derivan embriológicamente del neuroectodermo del tubo neural, tiene sentido que la mayoría de los tumores intraaxiales primarios se incluyan en la categoría neuroepitelial, incluidos los tumores gliales, neuronales y embrionarios. Después del ependimoma y el astrocitoma, la tercera consideración más común para una neoplasia a nivel medular es una entidad mesenquimal no neuroepitelial, el hemangioblastoma, que ocurre en menos del 10% de los casos y está compuesto por células estromales neoplásicas que parecen espumosas o vaculadas al microscopio, debido a que tienen un citoplasma pálido rico en lípidos. Se cree que los hemangioblastomas surgen de las células madre células madre pluripotenciales embrionarias primitivas y a menudo muestran mutaciones del gen supresor de tumores del von Hippel-Lindau en el cromosoma 3. Tenemos que, a diferencia de otros blastomas que surgen de células embrionarias primitivas, los hemangioblastomas son tumores relativamente benignos, no agresivos, es decir, un grado 1, que afecta con mayor frecuencia al cerebro, más del 80% de los casos, pero afectan la médula espinal con mucho menos frecuencia, en un aproximado del 20%. Específicamente un tumor, se caracteriza específicamente por un tumor que presenta realce hipervascular centrado en la superficie piel del cerebelo o la médula espinal y es sospechoso de hemangioblastoma cuando se observa en las imágenes. Aquí observamos un hombre de 44 años con un diagnóstico de un hemangioblastoma esporádico que consultaba por lumbalgia progresiva durante un año de progresión, que empeoraba al acostarse y presentaba aparte parestesias en las extremidades inferiores durante 2 a 3 meses. ¿Qué observamos en las imágenes? En las imágenes en un corte sagital T2 y en un T1 con contraste, lo que vemos es una masa hipervascular centrada en la superficie pial de la médula espinal torácica inferior con vacíos de señal de flujo asociado a edema vasogénico. Estos hallazgos de imagen son más compatibles con el hemangioblastoma que con el ependimoma o el astrocitoma. Aquí el mismo paciente, un angiograma espinal preoperatorio y una ecografía Doppler intraoperatoria. Y en la imagen de la izquierda, en la pieza quirúrgica, donde se ve la representación, donde se muestra una rica vascularización, tanto en el Doppler como en la pieza quirúrgica, la fotografía intraoperatoria, perdón, obtenida después de la durotomía, y donde se ve una masa de color rojo brillante y presenta, como lo ven aquí de pronto, múltiples vasos dilatados, tortuosos, dilatados. También se ha informado de manifestaciones clínicas agudas debido en estos pacientes a hemorragia intramedular e intratumoral. La mayoría de los hemangioblastomas cerebelosos y espinales son esporádicos y se manifiestan en adultos de mediana edad con una edad media de 48 años y una cuarta parte de los casos son de origen familiar, los asociados al síndrome de von Hippel-Lindau, que tienden a manifestarse a una edad más temprana con múltiples hemangioblastomas.
Aquí vemos un hemangioblastoma familiar en un niño de 15 años que consultaba por disfagia y disfonía progresiva durante un mes. Aparte tenía antecedentes familiares de enfermedad de von Hippel-Lindau. Lo que vemos en las imágenes en una T2, un T1 con contraste, revela una intensidad de señal aumentada en toda la médula espinal con cambios quísticos en la unión cérvico-medular, unión cérvico-torácica y sobre la médula torácica inferior. En el T1 con contraste lo que vemos son dos grandes masas intramedulares que realzan ante la aplicación de contraste endovenoso. Y también presentan eh, conquistes no tumorales en sus polos, ¿no? Aparte también se visualizan unos nódulos pequeños que realzan con la aplicación de contraste endovenoso y que están localizados sobre la superficie pial del cordón cervical y torácico medio. Y aquí observamos la fotografía intraoperatoria que muestra un quiste en la parte superior y la masa en la parte inferior sobre la cara dorsal. En este paciente se realizó una resección total de este tumor para abordar los síntomas del paciente. En cuanto a los tumores continuando con los tumores no neuroepiteliales, tenemos que los melanocitos son células no neuroepiteliales que se originan en la cresta neural y que se encuentran en la leptomeninges y pueden dar lugar a una neoplasia intramedular. Los tumores melanocíticos primarios del sistema nervioso central se componen con frecuencia de células fusiformes en espiral y por lo tanto pueden confundirse con meningiomas pigmentados en el análisis histológico. Vemos que incluyen entidades benignas o malignas y focales o difusas como el melanocitoma meningio, el melanoma, la melanocitosis y melanomatosis. Al igual que el hemangioblastoma, estas neoplasias intradurales pueden manifestarse en los compartimientos intramedulares o extramedulares. El melanocitoma o el melanoma meningio espinal suele realzar de forma homogénea con una intensidad de señal iso hiperintensa en ponderación T1 y con una intensidad de señal iso hipointensa en ponderación T2, según el contenido de la melanina. La melanocitosis o la melanomatosis aparece como un realce leptomeningio difuso, más que como masas intradurales focales, y la diferenciación del tumor melanocítico primario del metastásico es importante y el análisis genético en este caso nos podría ayudar. Aquí vemos un melanocitoma en un varón de 48 años que consultaba por entumecimiento ascendente y hormigueo durante varios meses que se extendió desde las extremidades inferiores hasta el dorso y hasta antebrazos bilaterales. Lo que observamos es una imagen potenciada en T1 y en T2 y aquí un T1 con contraste donde vemos una masa de forma homogénea, casi homogénea, que presenta un ligero que presenta realce ante la aplicación de contraste y que tiene señal hipointensa en T2. Este era un melanocitoma. Este es el mismo paciente. Lo que vemos es una imagen axial en un T2 GREB que muestra unos márgenes bien definidos con afectación y de la superficie pial derecha de la médula espinal cervical. Y aquí vemos la fotografía intraoperatoria obtenida después de la durotomía, que muestra un tumor intramedular de pigmentación oscura y parcialmente exofítico.
En cuanto a, bueno, por último, hablando de los tumores neuroepiteliales, el linfoma y las metástasis también son causas poco frecuentes de neoplasias intramedulares no neuroepiteliales. En este caso, el linfoma extraganglionar de la columna es más a menudo secundario que primario y extradurar que intradurar en origen y en ubicación. Tenemos que el linfoma primario de la médula espinal representa solo el 1% de los linfomas primarios del sistema nervioso central y por lo general se manifiestan en adultos de mediana edad o mayores y a menudo se confunde inicialmente con una enfermedad desmielinizante. Las lesiones del sistema nervioso central van a presentar realce y son característicamente hipercelulares con alta atenuación en tomografía y baja intensidad de señal en imágenes ponderadas en T2 y en el mapeo de ADC, así como hipermetabólicas en el PET con la fluorodexoglucosa. Las metástasis intramedulares, que es otro tipo de tumor no neuroepitelial, eh, se caracteriza por lesiones que realzan, son típicamente de márgenes bien circunscritos y van a estar asociados a un edema circundante. Presentan borde delgado más intenso de realce periférico o un realce en forma de llama mal definido en los márgenes superiores o inferiores, que es lo que llaman el signo de la llama. Y es altamente específico para metástasis sobre las masas primarias de la médula espinal. También se espera que las metástasis intramedulares de la médula espinal se manifiesten con lesiones que realzan y bueno, eh, las lesiones son típicamente bien circunscritas y presentan el edema circundante. Tenemos que los cánceres que más están asociados a este tipo de metástasis, a este nivel, son los cánceres de pulmón, el de mama, y la mediana de supervivencia más o menos es de 4 meses después de que ya presentan este tipo de metástasis. Aquí vemos una paciente mujer de 63 años que consultaba por cefalea, náuseas, vómitos y dificultad para encontrar palabras de nueva aparición durante unos días y antecedentes médicos de un carcinoma ductal invasivo de mama derecha durante 7 años que ya presentaba metástasis en hueso y en hígado. Lo que vamos a ver en las imágenes sagitales potenciadas en T2 es que se evidencia una pequeña masa intramedular isointensa a nivel de C2 que presenta edema vasogénico. Y en esta imagen en axial T2 obtenida a nivel de C2 que muestra una masa excéntrica redondeada que no surge el canal y con márgenes bien circunscritos. La misma paciente se le presenta esta imagen potenciada en T1 con contraste que muestra múltiples imágenes pequeñas, redondas, de márgenes bien definidos a nivel de la médula espinal y a nivel cerebral y de cerebelar. El diagnóstico clínico fue pues de un carcinoma metastásico. No se le realizó biopsia a esta paciente. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, muchachos, y no sé si de pronto seguimos en la, en la tarde de hoy o en la noche de hoy. ¿Listo? No sé si hasta allí, hasta aquí haya algún tipo de pregunta.